Está con nosotros por la vía virtual el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, para hablar del tema que dominó la opinión pública durante el año pasado y que promete seguir dominándola, y es la salud. Buenos días, Waldo. Buenos días a todos ustedes, gracias. Aquí estamos a las órdenes. Buen Queremos día. que nos exponga su parecer sobre estas medidas que se han estado llevando en estos días, en estos 10 días, y que se han adoptado con fines de frenar el contagio del COVID. Si con estos 10 días es suficiente, si se debe extender. ¿Qué piensa el Colegio Médico Dominicano? Buenos días. Usted sabe que no será suficiente, que la carrera contra el COVID va a durar eh, largo durante este año, y más analizando las características de este país. Primero, las medidas que tomó el gobierno, aunque tardía, son correctas. Estos casos de COVID que estamos viendo, casi en los últimos, de miércoles al sábado, casi 1.000 casos diarios, es como consecuencia de la elasticidad que había asumido las autoridades frente al COVID en un periodo de navideño muy activo, donde existe mucha comunicación física entre las personas. Y eso produjo un aumento de los casos de COVID ahora en Navidad. El gobierno finalmente toma una medida más drástica, la cual nosotros estamos de acuerdo, pero la situación del COVID va a continuar durante todos estos meses. Y de la vacuna, Waldo, aquí se estaba hablando que en el mejor de los casos sería en marzo, que comenzaría la Es que vacunación. nosotros ¿Qué? tenemos diferencia con el ministerio, con el gobierno, sobre el tipo de vacuna que quieren implementar en el país. Yo parece que, a mi entender, hubo una precipitación y seleccionaron a través de una donación, creo que de los empresarios, de unos 8.000 millones de pesos, la vacuna de AstraZeneca. Mire, esa vacuna está siendo fuertemente cuestionada sobre su efectividad. Los primeros ensayos demostraron que su cobertura es de un 62 un 70%, y después apareció un nuevo ensayo que, utilizando media dosis de inicio, su cobertura era 90%. Yo no entiendo que como utilizando la mitad de la dosis, la cobertura es mejor que utilizando una dosis completa. Eso yo no lo entiendo en medicina. Y ahora se está ensayando, alternando esta vacuna y haciendo nuevos ensayos con la vacuna rusa, la Sputnik 5. O sea que, a pesar de que finalmente ahora en esta semana se aprobó en el Reino Unido la vacuna de AstraZeneca, que es las personas que la están produciendo, nosotros no priorizamos esa vacuna. Le hemos dicho al presidente de la República, se lo dijimos personal, y que nosotros priorizamos la vacuna Pfizer, y en segundo lugar la de Moderna. La Moderna produce más efectos secundarios que la Pfizer, pero son vacunas en cuanto a cobertura, y es mucho mejor por 100 que la de AstraZeneca, que es la que quiere el país. Lo que pasa es que el gobierno se precipitó y hizo acuerdos con este tipo de vacunas. Ya el ministro dijo hoy, por ejemplo, que la única vacuna autorizada es la de AstraZeneca. Él sabe muy bien, el ministro, que si él se fuera a vacunar, él prefiriera la vacuna de Pfizer y no la de AstraZeneca. Y el presidente de la República sabe que es así también. No se puede confundir a la población. Así no se puede. Que la vacuna de Pfizer necesita de una tecnología más sofisticada para guardarla, porque la temperatura que se necesita son menos 70 grados Celsius. Es otra cosa, y que es más costosa también es otra cosa. Pero en cuanto a efectividad y menos efectos secundarios, la vacuna Pfizer, y en su defecto la Moderna, pero no de inicio la vacuna de AstraZeneca, que es la que se está utilizando, es la que se va a utilizar en la India, en esos países subdesarrollados. Ya en África, ya la India comenzó a utilizar este tipo de vacuna, y es la que se va a utilizar posiblemente en algunos lugares rurales. Pero nosotros entendemos que el gobierno tiene que hacer el esfuerzo y traer la vacuna de Pfizer, y en su defecto la Moderna. El problema de la Moderna es que produce algunos efectos secundarios más marcados, o sea, la fiebre ¿Y más marcada. qué respuesta le dio el gobierno
a esa inquietud de ustedes que dicen que la plantearon directamente al presidente? La respuesta es la que está hoy en el periódico, que ellos van a traer la vacuna AstraZeneca posiblemente, oye, y en marzo, oye eso, esa vacuna debe de estar aquí. Mira, Israel ya tiene vacunado, está hoy en primera plana en el periódico, léalo, uno de los Sí, sí. periódicos locales. Pero ¿Y Estados cuál es que Unidos está no ha poniendo? llegado, ¿Cuál es Estados Unidos no poniendo ha Israel? podido, Estados Unidos, que le está usando las dos, no ha podido todavía, no, se está muy lejos de alcanzar la meta que se propuso para No, no, diciembre. pero La meta era 20 ahora millones y ha llegado solo a 5. es que se está comenzando ahora. Los Estados Unidos tiene más de 300 millones de personas. Hay que ser lógico y entender eso. Pero por lo que nosotros queremos es que se inicie de la forma más correcta. ¿Cómo se va a iniciar en este país con AstraZeneca? Una vacuna que, eso es lo que significa un 70%, que de 1 millón de personas, 300.000 no van a recibir la cobertura y eso va a generar foco de infección. Además de los efectos secundarios que produce, esa vacuna se detuvo su producción porque en algunos pacientes, 1 o 2 pacientes desarrollaron mielitis transversa. Eh, Esta es nuestra preocupación y nosotros como gremio favorecemos que los dominicanos nos merecemos lo mejor y frente a esta pandemia más, que se haga un esfuerzo y que se traiga la vacuna de Pfizer y en su defecto la Moderna, así que no produce tantos efectos secundarios. Esa es la posición del Colegio Médico Dominicano, porque la Moderna tiene una cobertura de un 94%, la de Pfizer de un 95%, y En, de eso se trata. Waldo, Incluso ese 5% que queda sin recibir que es vacunado, pero que no recibe la protección, como lo dice su literatura, si le da COVID, le da más atenuado, o sea, con menos síntomas. Waldo, en un país como este que todos conocemos, tanto en términos climáticos como de infraestructura, mantener la cadena de frío para esa vacuna de Pfizer no sería un gran Estoy problema. de acuerdo con usted, o se hacen las cosas bien, o no se hacen, o damos el salto o no damos el salto, porque así no podemos, eso no es una explicación, ni una justificación a que no se puede mantener la cadena de frío. Entonces no, entonces esto es un asunto serio, o le damos carácter o no le damos carácter a esto. Ya. La ocupación hospitalaria, Waldo, es uno de los temas en que ha habido más diferencias de criterios en los últimos días. Hay reportes periodísticos y dueños de clínicas que dicen que hay una alta, que va creciendo la hospitalización, pero el Servicio Nacional de Salud insiste en que hay una alta disponibilidad de camas. ¿Cómo lo ve el Colegio Médico Dominicano? Razones, ambos tienen razones. Ciertamente ha habido un incremento en el número de los casos de internamiento de cama común, cama UCI, ventiladores, pero no al extremo de que, como algunos señalan, de que están ocupadas en un 100%. Eso no es verdad, porque tenemos que ser justos. Ciertamente, como te reiteré, ha habido un incremento de la ocupación de las camas, de tanto de intensivo como los ventiladores, como la sala común, como consecuencia del incremento que ha habido. ¿Por qué el gobierno toma ese tipo de medidas? Porque se le estaba yendo de la mano la situación del COVID, y para prevenir que la expansión del virus continuara aumentando. Esa es la respuesta. Lo que pasa es que hay un sector de la población que ni por el carajo quiere respetar la medida disciplinaria. Ustedes han visto todos los videos sobre lo que está pasando en algunos barrios y pueblos del país, Y en hoteles. como y hoteles y todos esos sitios, todos esos acercamientos social, producto de las fiestas navideñas, algunos bajo unos tragos, no van a utilizar distanciamiento y no van a utilizar mascarilla. Era de esperarse que en esta fiesta navideña hubiese un incremento, y más con las medidas iniciales que tenía el gobierno, que era muy elástica. Ya asumió una medida más dura, que nosotros estuvimos de acuerdo, porque siempre el Colegio Médico Dominicano estaba abanderado de ese tipo de posición dura sobre el distanciamiento y el uso de mascarilla, más el aseo de las manos. Waldo, el Colegio Médico Dominicano firmó un acuerdo con el gobierno en favor del sector que ustedes representan. Háblanos de los contenidos de ese acuerdo, aumento salarial, explíquenos en qué consiste, cómo se va a aplicar y el tema de las Nosotros pensiones.
más de 7 o 8 reuniones, tanto con el presidente como la vicepresidenta, discutiendo el contenido de ese acuerdo. Eso no fue tan fácil arribar a ese acuerdo. Las discusiones fueron a veces muy difíciles entre el sector que representa al gobierno, la barra que ellos representan, el ministro de Salud, el director del Servicio Nacional de Salud. Y llegar a ese acuerdo no fue tan fácil, y conseguir ese 30% tampoco fue tan fácil. La primera propuesta, de hecho, las conversaciones sobre el aumento y las pensiones, nosotros la iniciamos con Luis Abinader cuando él era candidato, que nos visitó al Colegio Médico Dominicano. Ahí comenzaron las conversaciones, y ahí el colegio le hizo la propuesta. Aquí todos los candidatos en campaña ofrecen aumentos salariales, ofrecen de todo. Usted lo vio, los 3 candidatos mayoritarios ofrecían lo mismo en cuanto al sector salud. Otra cosa es que se aplique. Si bien es cierto, y hay que reconocer la buena voluntad del gobierno de mejorar los salarios, también es cierto que llegar a un 30% hemos como consecuencia de la presencia en esa negociación del Colegio Médico Dominicano. Eso es importante, y cuando el juego se trancó, porque el presidente lo que nos estaba ofreciendo era un 15% y llegó a trancarse la discusión, yo lo que le dije, buscando una forma de salir del impasse, es que no aumentara en enero nada, y que para que le permitan hacer sus recaudaciones, que este aumento se hiciera a mediados de año, pero que en vez de un 15% nos aumentara un 30%, porque un 15% es algo muy pírrico debido a los bajos salarios del sector salud. Y él acató esa sugerencia, y finalmente no pudimos entender con respecto al aumento salarial. Otro tema que para mí es más importante que el aumento en el contenido de ese acuerdo es el tema de la pensión. El presidente aceptó poner en vigencia la ley 414-98. Esa ley tiene 22 años. El problema no es quien firme un acuerdo, porque nosotros hemos firmado acuerdos sobre ese tipo varias veces con los pasados gobiernos. El problema es quién ponga y ejecute esa ley, quién la aplique, porque de firmar un papel con un ministro de salud, como el anterior, que también no firmó un papel en ese sentido con 13 puntos y que no cumplió con ninguno de los 13 puntos, es fácil. Este acuerdo tiene mayor ribete de solemnidad. Se firma en el Palacio, al lado del presidente de la República, y lo firma la vicepresidenta del país. Por primera vez, el Colegio Médico Dominicano firma un acuerdo con la vicepresidenta de la República, y en eso nosotros le damos el reconocimiento tanto a la vice como al presidente de la República. Y si se aplica finalmente la ley, o sea, si los médicos comienzan a pensionarse con la ley 414-98, que tiene 22 años, sí sería una conquista muy grande de esta junta directiva del Colegio Médico Dominicano, y un aporte significativo que hay que reconocerle al presidente y a la vicepresidenta de la República. ¿Cuándo se comenzaría a aplicar esa medida? El acuerdo dice que ahora en enero. ¿En enero? Precisamente, sí, ahora tenemos que reunirnos las partes. La ley dice que todo el que tiene 65 años y 20 años de el acuerdo, 65 años y 20 años de servicio, se pensiona automáticamente, y opcional entre 60 y 65 años. ¿Y los que tienen 30 años de servicio? También, más 60 años de edad. ¿Cuántos del personal médico serían beneficiados con esa disposición? Bueno, nosotros entendemos que en esta altura deben de haber entre 3 o 4 mil médicos en capacidad de optar por una pensión, según lo estipulado dentro del acuerdo y dentro de la ley 414-98. Waldo, hay muchos temas con relación a la salud que deberían de ser discutidos. Por ejemplo, se está hablando de la necesidad de incrementar la inversión pública que se hace en el sector. Ahora se está incrementando algo, pero no lo suficiente. Y lo otro es la mejoría del gasto en salud. Todavía atención primaria, por ejemplo, es la cenicienta del sector. ¿Qué piensa el colegio sobre esto? Sí, no, estamos de acuerdo, y nosotros le planteamos al presidente que pusiera, que invirtiera un 5% del Producto Interno Bruto dentro del acuerdo. Él dijo que no tiene las condiciones económicas para eso aún, por lo tanto se aceptó una mejoría, pero no con esa característica.
sobre lo de la atención primaria, lo que pasa es que aquí hay dos temas de atención primaria. Está el régimen contributivo y está el régimen subsidiado. Aquí se cree que la atención primaria es en el régimen contributivo. ¿Por qué quieren comenzar la atención primaria en el régimen contributivo? Porque sencillamente no le cuesta ni un centavo al gobierno y los empresarios serán los primeros beneficiados con ese negocio. La CISARRIL ha empujado bastante para que ese negocio que favorece a la ARS se implemente. Este país lo que necesita es atención primaria en el régimen subsidiado. Hay países que no tienen atención primaria en el régimen contributivo. ¿Por qué ponerlo aquí como negocio? ¿En qué consiste ese negocio? A los médicos explotarlo más, a las clínicas explotarlo más, y ese dinero favorecer más a la ARS. Ese es el negocio. Aquí no hay que implementar la atención primaria en el régimen contributivo, porque la atención primaria se está implementando en cada consultorio del médico. Aquí lo que se necesita es iniciar la atención primaria en el régimen subsidiado a nivel de la pobreza, que es lo que pasa es que el gobierno no tiene ni la logística ni los recursos para iniciar la atención primaria en el régimen contributivo. Eso implica miles de millones de pesos. Comenzar con este tipo de modelos de atención primaria, que es donde se necesita y es la que está produciendo la mayoría de la mortalidad en este país. Pero Waldo, esto haría más eficiente. Es cierto que se necesitaría una inversión inicial, pero algún gobierno debe animarse a dar ese paso en aras de eficientizar Ellos saben, la salud. Porque nosotros le hemos planteado que iniciemos por las regiones, por alguna región, algún plan piloto, como sea. Ellos saben, tienen la tecnología no, las personas que le pueden diseñar un modelo de atención primaria en el régimen subsidiado, donde se necesita. Ellos saben perfectamente. Lo que pasa es que hay que invertir muchos recursos. Usted sabe lo que se necesitan crear los centros de atención primaria y las unidades de atención primaria y equiparlos y proveer de personal. Eso requiere de una inversión millonaria. Y fíjese, solamente hay como algunos 1,000 entre centro y unidad de atención primaria, y el país por lo menos necesita unas 4,000 a 6,000 para comenzar con este modelo de atención primaria en el régimen subsidiado, en el cordón de los pobres, que es donde realmente se necesita, no en el negocio que querían hacer con la atención primaria en el régimen contributivo, porque eso es diferente, eso es un negocio. Bueno, Waldo, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias. Reinsistir. El Colegio Médico Dominicano quiere lo mejor para el país y lo mejor para los dominicanos, porque el Colegio Médico no es solamente para luchar por las reivindicaciones de los médicos, no. El objetivo fundamental es luchar por la salud del pueblo dominicano. El pueblo dominicano se merece esa vacuna de Pfizer. El ministerio y el gobierno que hagan su mejor esfuerzo y en su defecto la Moderna. Esa vacuna que ellos van a traer aquí, la de AstraZeneca, tiene serio cuestionamiento en cuanto a su cobertura y los estudios todavía no han concluido. Ojalá que usted y los demás y todo el país nos pongamos en una cadena y que le escuchen al Colegio Médico Dominicano, porque el único que está planteando en este país ahora mismo que traiga la vacuna Pfizer o Moderna. ¿Cuál es el problema? Pero la Moderna se puede igual refrigerar en menos 20 grados. Menos 20 grados. Y la Pfizer también necesita 70, pero menos 20 grados es un país como este puede tolerarlo. Pues como alternativa se puede traer la Moderna. El problema de la Moderna es que produce la fiebre y estos síntomas son un poco más fuertes que la Pfizer, pero el país, los dominicanos, requieren de una buena inmunización, que tenga cobertura para enfrentar el COVID. Y ojalá esa respuesta que se nos va a dar posiblemente en marzo o en abril sobre la AstraZeneca no es la respuesta que este país necesita. Y ojalá que los demás sectores respalden la posición del Colegio Médico de que traigan la Pfizer y en su defecto la Moderna, preferiblemente por encima de la vacuna de AstraZeneca. Bueno, ya está planteada la postura del Colegio Médico sobre la vacuna y también sobre otros temas importantes en cuanto a la salud de los dominicanos. Gracias, Waldo, nuevamente, y gracias a ustedes también por sintonizarnos en esta mañana en 1+1. La cita es mañana a las 7, por supuesto, por Teleantillas.